Bienvenidos, bienvenidas, gracias por haber llegado hasta acá. Esta es la primera edición de Redacción Abierta. Este ciclo, bueno, arrancó un poquito antes de las elecciones porque nos dimos cuenta que queríamos acercarnos mucho más a los socios, a las socias. Estamos contentos acá, estamos rodeados de gente que nos conoce, que nos acompaña y bueno, eso es lo más importante en este contexto. Post-elecciones, post-triunfo de Javier Milei. Ese fue el objetivo original de este encuentro. Se van a venir otros, probablemente va a ser uno por mes, así que la clave, lo más importante para poder estar acá y para poder conocer la redacción, que es también lo que nos ilusiona bastante porque no es tan común, nos dimos cuenta de eso, que no es tan común venir a una redacción de un medio actual y conocerlo. Uno tiene por ahí a los medios más como, no sé, personas que escriben o que producen y qué sé yo, y que no hay un detrás de escena. Bueno, esto es el lugar en el que trabajamos, en donde llevamos adelante lo que hacemos, nuestra profesión. Y la verdad estamos muy contentos en serio de tenerlos acá, a quienes han venido. También este encuentro intenta de alguna manera iniciar alguna forma de resistencia contra un miedo, contra una incertidumbre que está muy presente, que no tiene todavía forma del todo. Estábamos acá hablando, ahora lo voy a presentar a los invitados de lujo que tenemos, y ya dejo de hablar. Estábamos hablando sobre eso, sobre que quizás a 4 días de la elección, 5, ya estamos medio atrás si queremos pensar qué pasó en la elección, y ya tenemos que estar prestando atención a qué se viene y cómo se está armando el gabinete de Milei y demás. Pero bueno, acá se termina la intro y paso a presentar a nuestros invitados. Está la Inga, Natalia Minato. Ella es doctora en letras, es ensayista y es autora de un libro muy interesante que se llama Peronismo para la Juventud, que salió en 2022. 2021. Ahí está. Y también está Julio Burtman, es doctor en ciencia política, columnista habitual de nuestro diario, y también es director de la consultora Observatorio Electoral. Y bueno, desde el martes empezamos un poco a intercambiar, un poco a hablar sobre justamente, bueno, qué venimos a decir acá, cómo encaramos este encuentro, y una pregunta que a mí me parece que está muy marcada en este momento y tiene otra significancia, es este de ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y viste, y viene el chiste, y en este momento, ¿qué te voy a responder? Pero por eso, a partir de ahí queríamos arrancar con eso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos y cómo estábamos antes de esta elección que desembocó en esto que tenemos, que es una presidencia ultra liberal, de ultraderecha, que todavía no sabemos muy bien qué forma va a tener? Así que bueno, no sé si querés, arrancamos entonces. Bueno, muchas gracias, tiempo, y a quienes vinieron. Yo creo que cómo estábamos, creo que lo sabemos, creo que en términos económicos es inescapable. Cómo Massa no pudo resolver la inflación, cómo esta crisis económica y estos años de deterioro material concreto no se pudo tampoco tramitar políticamente de una manera satisfactoria, de ninguna manera, sino que siento que las condiciones económicas, las determinaciones económicas hicieron estallar una coalición que estaba fallida desde el inicio, pero que de alguna manera todo lo que fue yendo mal en la economía acentuaron esos problemas políticos. O sea, yo soy muy determinista acá, muy determinista económica, quizás demasiado. Y me parece que esa quizás es la razón principal por la cual uno dice perdió el peronismo. Ahora, viene otra parte que tiene que ver con el, bueno, que se vayan todos y que venga cualquiera, del que habló creo que Juan Carlos Torres. Me parece que ese cualquiera sea Milei, no alcanza solamente a pensar en términos de determinaciones económicas. Me parece que hay que pensar en otras cosas, o en todo caso, en qué pudo articular Milei para que esas insatisfacciones económicas encuentren un referente. Que es fácil en un punto porque es economista, porque vende el dólar, que es el gran objeto de deseo argentino.
hay razones también economicistas para pensarlo, pero me parece que también hay toda una cuestión que tiene que ver con el entramado sociolaboral, con las redes sociales, con los nuevos modos de configurar subjetivaciones políticas que también opera, y que me parece que el peronismo se quedó medio atrás de esas transformaciones y esas modificaciones. O sea, yo por un punto, en un punto obviamente que me sorprende para mal y tengo una sensación muy negativa con esto, pero por el otro lado no tanto, porque tenía un ojo muy puesto en otros países, en lo que pasó en otros países. Y este tipo de fenómenos de un outsider, que todo el mundo se burla, que es muy ridículo, que tiene elementos muy poco asentados en cuanto al poder que conocemos, que por eso es muy fácil subestimarlo, es decir, se desinfla a cualquier momento. La política profesional lo va a pasar por encima, y después son personas que terminan llegando a la presidencia con discursos muy extraños. Me parece que eso es algo que se vio en Brasil, que se vio en Estados Unidos, con todas las diferencias, pero que nos hablan de un momento histórico en el que estos fenómenos no son extraños. Y siento que acá estamos viviendo un cruce extraño entre esa insatisfacción global, anti-establishment, antipolítica, anti-elites, y una insatisfacción muy local y muy conocida, que es eso, el que se vayan todos, o la antipolítica, que es algo que en realidad en Argentina nunca se limó del todo. La antipolítica es algo que siempre, recuerdo incluso el Bicentenario, 2010, que era un momento donde uno podría decir el gobierno estaba bien parado, incluso recuerdo que en ese momento, cuando hablaba Cristina en esos festejos, la gente se quejaba, por decir. Digo, me parece que es algo que nunca salió y que es algo que el equipo de campaña de Milei lo sabía muy bien y explotó muy bien. La antipolítica y marcar a los políticos como la élite que te arruina la vida, y obviamente que una serie de errores muy vinculados además con la imagen del propio peronismo que apuntalaron esa idea, un yate, bueno, ¿no? Me parece que ahí es un poco eso, pero no deja de ser sorpresivo porque es un salto a la imaginación que ahora no sabemos cuál va a ser el alcance, cuáles van a ser los límites, hasta qué punto va a poder, hasta qué punto no va a poder, cómo el peronismo y cómo el macrismo se articulan con esta nueva configuración. Estamos viendo noticias sobre eso, como decías vos, no podemos asentar un diagnóstico porque ya estamos viendo nuevos elementos vertiginosos de nuevos datos que nos hacen ir acomodando el análisis todo el tiempo. Claro, sí. Poniendo en contexto, pues acaba de salir una noticia en Infobae de que Patricia Bullrich iría a seguridad, entonces bueno, está el revoleo ese de cargos, que no es revoleo exactamente, sino que hay una lucha ahí trabada. Vos recién hace un ratito antes de que empezara esto, ya lo habías empezado a analizar, Julio. Mira, tomo primero una cosa, decía Natalia, que visito sobre todo, y coincido que lo que pasó en la elección era un poco predecible, ¿no? Porque la experiencia internacional, histórica, dice que si vos estás en un gobierno con tanta inflación y con tantos números negativos en la macro, en lo socioeconómico, etc., no lo elegís. Un caso que era la esperanza de Massa, ¿no? Era el caso de Erdogan en Turquía, que ganó con el 51 ahí, en una elección muy cerrada, pero bueno, Erdogan es Erdogan, es otra cultura política. Inclusive tampoco estaba tan mal en Turquía como Argentina hoy, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Massa hizo un gran trabajo. Lo lógico hubiera sido que Massa saliera tercero y no llegara al balotaje, o peor todavía, realmente era un gobierno, en América Latina, gobiernos con problemas, ha pasado en la América Latina reciente, se han derrumbado mucho y han desaparecido, y aparecieron emergentes, no un emergente como acá, que apareció la Libertad de Avance, un emergente de derecha radical, sino que aparece, o de las nuevas derechas, sino que aparece el emergente también nuevo por izquierda, como pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Un gran derrumbe del sistema partidario, Boric y Kast. Bueno, ahí gana Boric, pero puede haber ganado Kast también. Acá ganó Kast, ¿no? Y no hubo Boric. Así que, bueno, creo que lo demás estuvo bien, pero no alcanzó. Y ahora lo que creo que viene por delante, es un poco lo que decías, es qué es la criatura que ganó, ¿no? Porque en toda lo que sabemos de entrada es que justamente Milei es la persona de la que menos sabemos. O sea, también Néstor Kirchner también era muy desconocido en 2003, ¿no? Un gobernador que venía de Santa Cruz, no lo conocía absolutamente nadie, salvo los patagónicos tal vez, pero no mucho más. Pero acá tenemos a alguien que es muy desconocido, que además jugó
una campaña muy salvaje y que recibió también mucho salvajismo en la campaña, y todo ese salvajismo de una campaña muy del año 2023, por decirlo, muy atravesada por los recortes, por la comunicación ultra partisana, por las redes sociales, también construyó un Milei que no sé si es el que estamos viendo en los últimos días, ni tampoco sé si es el que estamos viendo desde el 22 de octubre, ¿no? Una cosa que parecía ser Milei era, y también muy unido a esta idea de que Milei es uno más de las derechas radicales del mundo, era una persona muy ideológica, muy intransigente, que por ejemplo no pasaba el teorema de Baglini, ¿no? Recordemos a la gente, el teorema de Baglini es: te acercás al poder y comenzás a actuar pragmáticamente. La gente decía no, este Milei, liberal libertario, con sus propuestas tan extremas, no iba a atravesar eso, y lo atravesó. De hecho, todo lo que pasó del 22 de octubre en adelante es Baglini puro. Primero, el entendimiento con el PRO, que es algo que no registra antecedentes en nuestra historia, porque ese primer balotaje posta que tenemos, ¿no? Porque el balotaje entre Macri y Scioli, que salió muy cerrado, era entre dos grandes coaliciones. Massa, bueno, termina más cerca de Macri que el balotaje, pero no se puede de esta forma. Este era un balotaje realmente más incierto y mucho más fragmentado la oferta de base. Y bueno, Milei gana en parte porque justamente logra ese entendimiento, en alguna especie de realidad alternativa contrafáctica. Si había una alianza Macri-Massa, tal vez el resultado era otro. Una alianza que era posible, bueno, me parece que no, pero bueno, todo lo que está pasando en Argentina, digamos, es bastante raro. Pero bueno, creo que Milei logra ese entendimiento, haciendo una aritmética fácil. Evidentemente el voto fue para ahí, y bueno, se produce la mayoría que, bueno, como decíamos, bueno, con Julia, yo creía que iba a ganar Milei, pero más ajustadamente, y esto me sorprendió un poco la diferencia. Ahora, bueno, ya tuvimos este primer Milei que se acomoda al sistema y comienza a negociar, y ahora tenemos el Milei que está comenzando a desplegar como presidente electo un gabinete que no parece ser un gabinete de la derecha radical, porque por ejemplo Bolsonaro, que tenía un militar retirado de él, y aparte con una presencia muy fuerte de los militares en su coalición, su vicemilitar, pero un militar en serio, no una hija, un general muy importante encima, comienza a llenar, por ejemplo, su gabinete de militares en puestos extraños, o sea, no en defensa, militares que están, por ejemplo, en un área vinculada a la economía, un área vinculada a la cultura, aparece Sí, un un interventor de, no sé, de las empresas estatales también en su momento. tal cual, ¿no? Es como los militares al poder como pasaron en las dictaduras, los militares comienzan a ocupar diferentes puestos. Tampoco hay ultraderechistas connotados, ¿no? en este primer gabinete, pero es un gabinete formado por tecnócratas, muchos economistas seguramente, y yo creo que vamos a ver más economistas, ¿no? Los militares aparte de las segundas líneas, y políticos de PRO. Bueno, recién supimos que Patricia Bullrich probablemente sea la ministra de Seguridad del gobierno electo. Por lo tanto, bueno, creo que son elementos para seguir preguntándonos qué es esto, ¿no? ¿Es un emergente completamente aluvional, libertario de las redes sociales? No parece eso. Eso seguramente fue muy importante en la campaña y en la formación de un núcleo duro militante. Eso creo que fue muy claro, toda esa escenografía de Movistar Arena. ¿Es un bolsonarismo? No sé si es un bolsonarismo. Esto me suena más a algo parecido a los 90, ¿no? A un menemismo donde los ministros son elegidos fundamentalmente porque tienen una visión tecnocrática de la política y de la economía, ¿no? Como que el que ocupa los cargos ministeriales es aquel que tiene una expertise dada, obviamente con las cuentas bien saneadas y una macro, digamos, muy ortodoxa, pero que viene a hacer eso, porque no es la política. Nadie está en ese gabinete de Milei aparentemente, salvo los cuadros del PRO, por su peso político propio, ¿no? Parece que la política está reservada para Milei, y esa para mí es un poco una de las primeras incertidumbres que me deja pensar en el futuro, ¿no? ¿Cómo hacer un gobierno donde hay poca estructura política? Vos hablabas un poco de eso, no hay mucha, no es un partido territorial, no es un partido siquiera la Libertad Avanza, es una especie de coalición formada de pequeños partidos, y es una especie de movimiento social, ¿no? Libertario, digo,
digámoslo así. No tiene mucha base legislativa, no hay ningún gobernador, ningún intendente de la Libertad Avanza, pero hay una figura carismática, indudablemente, que es la que se reserva en la relación con la gente, con el pueblo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pareciera ser algo que nos recuerda un poco al menemismo, pero mucho más recargado, porque este nuevo presidente se reserva mucho más que Menem todavía, por lo que estamos viendo y por lo que vimos en la campaña, su relación directa con el público. Así que me parece que tenemos acá una criatura para desmenuzar mucho, ¿no? Yo, no para discutir lo del teorema de Baglini, porque coincido totalmente, sino para pensar cómo funciona, o si funciona igual en otro nivel, que no es el nivel de los acuerdos políticos, sino el discurso. Me parece que una diferencia o una novedad que propone Milei con respecto a Menem y también con respecto a Macri, es que no hay eufemismo. No es que tiene que hacer como hizo Menem, de si decía lo que iba a hacer no me votaban, o lo que hizo Macri, utilizar todo un sistema eufemístico, sinceramiento, o no vas a perder nada de lo que ya tenés. Acá estamos ante un fenómeno que te está diciendo que va a haber ajuste, y en ese sentido, a no ser que yo me haya perdido unas noticias novedosas porque hay mucho, pero cuando yo lo escuché hablar obra pública, aguinaldo, su idea es: no, capaz que no cobrás y fíjate, no hay plata, la obra pública no la vamos a hacer. O sea, siento que en ese discurso de ajuste no moderó, que yo también era alguna duda que tenía cuando vi que ganó. Digo, bueno, ¿cómo va a seguir con su discurso de ajuste brutal? ¿Lo va a morigerar? ¿Va a ser una cosa un poco más macrista? Y no, digamos, sostiene esto que él ya planteaba y que se lo planteaba Santiago Caputo, ese joven que es parte de su campaña, que es: tienen que hacer todos los ajustes brutales al inicio. Claro, como una especie como de reconocimiento de la experiencia del macrismo, exacto, ¿no? Como una suerte de estrategia. Entonces me parece que ahí, esa suerte de estrategia brutal de ir con todo en el inicio, sí, también es, para mí es una incógnita, ¿qué va a pasar con la sociedad? Porque vieron que hubo toda una discusión de, bueno, avisó lo que va a hacer, la gente sabe, lo votó sabiendo. Yo no estoy tan segura. Yo no estoy tan segura de que realmente la sociedad sepa que el ajuste es para ellos. No me queda claro eso. No me parece tan racional pensar que la gente votó para tener un año de inflación mayor a la que tenía Massa. Que ya dicen algunos economistas cercanos, o Filo o Milei, que es lo que va a pasar. O que votó quedarse sin trabajo. Dudo mucho que eso sea el caso. Entonces me parece que ahí también hay toda una incógnita de cómo va a reaccionar una sociedad que votó, creo yo, en buena medida, mejoras de la calidad de vida, esperanza, estar mejor, y no es lo que va a suceder bajo ningún pronóstico de los que andan circulando con la economía en lo próximo. Ya vimos la cantidad de aumentos y el tipo 40% de aumento de los supermercados pidiendo que no se aumente. Digo, estamos en una situación en la que es muy difícil ver una mejora económica en lo próximo, y yo no sé hasta qué punto estamos en una sociedad, también a diferencia del menemismo, como hablábamos antes, con un plafón, con un piso como para tolerar ese nivel de ajuste. O sea, con un 40% de pobreza, ¿cuántos meses puedes tolerar de una mayor inflación que la que dejó Massa? Políticamente, además, ¿cuánto lo puedes sostener? Y también hay algo que es aparte, pero que me genera como una incógnita. Buena parte de Milei, es verdad, era en su constitución la batalla cultural. Tuiteros, redes, think tanks de ultraderecha, youtubers, ¿no? Todo ese mecanismo comunicacional que no necesitaba de los medios tradicionales para sostenerse. También mi incógnita es si ahora lo que va a hacer la Libertad Avanza es agarrar ese sistema gratuito y si lo va a constituir como una suerte de aparato ya estatal de comunicación y de... Porque eso va a ser importante, porque recordemos también que es algo, me parece, bastante clásico, que cuando los partidos empiezan a tener problemas para resolver la economía, comienza con la batalla cultural. Un poco lo que hizo el macrismo, ¿no?
empezó con la cosa de los 70 años de peronismo cuando no había resultados. Entonces, me parece que también eso va a ser importante, va a ser algo para echar mano, porque ellos también tienen su propio núcleo duro. Ahí hay un 30% de la población que quiere negacionismo, que quiere sacar el aborto, ¿no? Digo, no sé si el 30 todo, pero digo, ese 30% del núcleo duro que siempre lo bancó a Milei, que siempre lo apoyó, que uno puede ver configuraciones culturales también, me genera también una incógnita de qué va a pasar con eso. ¿No será también que ante la falta de una agenda económica electoral, como que nos estamos matando por ver si elegimos a este que va a arreglar con China, pero con China te promete no sé qué, y después no, vamos con Estados Unidos como fuera, por ahí hubiera sido ese el eje de la campaña? Que se gira hacia lo blando a partir de eso, a partir de esa falta de perspectiva, entonces terminás votando el que castigue de alguna manera. Tiro y miren que no, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente económica acá, ¿no? De hecho, Milei dice, lo viene diciendo en todos los reportajes estos días, soy el primer presidente economista que votaron los argentinos. Dijo también, yo voy a controlar, no sé si digo controlar, pero dijo, va a haber un ministro de Economía, pero yo voy a marcar la orientación del ministro, o sea que está casi avisando que él va a tener el tutelaje sobre toda la política económica, el Banco Central. Pero si va Toto Caputo, ¿lo va a tutelar tanto? Está diciendo que sí. Tomemos lo que dice. Ahora, yo creo que, por un lado, él tiene un gran desafío que medio que hace todo por sí mismo el ajuste después, que es el mercado cambiario, ¿no? Cuando él dice que aparentemente está diciendo que no lo va a hacer de inmediato, pero un poco lo que cae. Si no hace eso, creo que se acaba un poco su promesa de ajuste, porque ajustar fiscalmente va a ser muy complicado, y aparte quería agregar algo a lo que decía Natalie, de la base electoral de Milei frente al ajuste, ¿no? Porque Milei también tiene otra cosa, no tiene Bolsonaro, ni tuvo Kast, por ejemplo en Chile, que a Milei lo votaron los pobres más pobres, ¿no? Sobre todo en las zonas metropolitanas, en Gran Rosario, etc. Pero bueno, él tiene que desarmar el cepo cambiario, tiene que liberar el mercado de cambios para que la macroeconomía se vaya orientando hacia lo que él quiere para su gobierno. Y eso lo tiene que hacer rápido, si no va a caer el macrismo, o sea, el gradualismo tan detestado. Ahora, eso sí va a tener un costo importante, y ella, Natalie, decía, la gente no está muy consciente tal vez de eso. Puede que no. Ahora, también es cierto que Milei no paró de hablar de ese tema hace años, o sea, no podemos decir que no haya dicho que si él fuera presidente iba justamente a liberar el mercado cambiario. Viene avisando que puede ya haber una hiperinflación, dice justamente que liberar el mercado cambiario es para evitarla, para que haya simplemente 6 meses de inflación y no un estallido, digamos, al 89. Pero eso va a tener sin dudas costos inmediatos, porque puede haber inflación de 50-60% en un mes, por ejemplo, o cosas que van a ser muy costosas. Y cómo hacer para hacer un neomenemismo en las condiciones que tiene Milei, porque Menem en los 90 tenía el peronismo y también tenía, bueno, lo que se fue armando justamente con Menem, que era un mecanismo de compensaciones sociales, las manzaneras, los primeros planes de trabajar, que llegaron un poco tarde, pero había como una estructura, una red capilar de contención del ajuste. Por eso los pobres seguían votando. De alguna forma él no los traicionaba, o sea, la traición en todo caso pasaba por otro lugar, pero no lo dejaba en banda. Ahora Milei lo que tiene, no tiene el peronismo, no tiene esa estructura, pero lo que sí tiene es un aprendizaje de 20 años de un Estado de planes sociales. O sea, la Argentina aprendió a darle de comer a los pobres, como nunca en estos 20 años. Lo hizo Dualde, lo hizo el kirchnerismo, lo hizo el macrismo también. Y creo que ese es un poco el expertise que va a poder, o sea, la paradoja es que a Milei lo va a ayudar el Estado a poder hacer el ajuste. Por eso viene planeando ese gran ministerio social que va a integrar todas las variables. Y yo creo que esa va a ser un poco, si logra gestionar eso, porque también hay que ver si se puede hacer eso, ¿no? Porque no es tan fácil gestionar lo social, aunque tenemos cada vez más gente que sabe hacerlo. Pero creo que esa va a ser un poco el colchón de Milei. En cierta medida lo fue de Bolsonaro, que también usó los Bolsa Familia de Lula para no perder. De hecho, Bolsonaro fue cambiando, una paradoja de la historia de Brasil, fue cambiando un poquito su base electoral y la fue haciendo cada vez más pobre.
y al tiempo que iba perdiendo un poquito de clase media, ¿no? Fue como sustituyendo votantes. Pero bueno, creo que tal vez lo que lo ayuda a Milei es eso, el expertise justamente de la etapa dual de kirchnerista en que el Estado aprenda a hacer política social. Pero ahí te la discuto un cachito, solamente para tratar de terminarlo, porque a su vez la relación muchas veces necesariamente está organizada y mediada por los movimientos sociales. Va a ser un poco inevitable, o de acercamiento, de choque y de reemplazo. No me termina de cerrar por ahí cómo, digamos, por ahí por si querés como elaborar más. ¿Cómo ves ese aprendizaje en la práctica? Bueno, Milei viene hablando mucho de justamente sacar los movimientos sociales del lugar. Yo no creo que se pueda hacer eso, no totalmente. Ahora, por ejemplo, cuando aparece la figura de Randazzo, ¿no? Alguien muy vinculada al movimiento Evita, ahí me deja pensando justamente si no va a haber un grupo de movimientos sociales que formen parte, como también pasó en el macrismo, del entramado de la política social como cogestores, ¿no? Una palabra. Como el grupo de la sociedad civil que se suma al esfuerzo que hace el Estado para evitar para lograr que los pobres coman, básicamente, ¿no? Y creo que esta misma forma también la podemos ver, que creo que es lo que va a venir en estos días que vienen, en otros sectores de lo que ha sido la gran coalición peronista del Frente de Todos. No sé si todos van a pasar una resistencia, tal vez algunos. Bueno, yo estaba leyendo que Osvaldo Giordano de Córdoba, un esqueletista clasiquísimo, que tiene la misma edad que el gringo Schiaretti, ya estaba, parece que a quien corrió a Píparo y agarraría a CES. Bueno, eso, bueno, que lo comentamos antes de arrancar, esa noticia para mí es un dato muy importante, porque significa darle justamente a alguien que conoce un poco más la trama de la Argentina social estatal, que Píparo, el control. Pero igual creo que sí, podría estar Píparo ahí, pero seguramente va a haber debajo de Píparo y en este gran ministerio social gente que vaya a negociar con todo esto. Pero yo creo que Milei no puede ignorar que él en las PASO sacó acá en Capital Federal 40 puntos en la 1114 y 3 en Recoleta. Esa cuestión hace que Milei no puede olvidarse de toda esa gente que lo votó, tal vez no para recibir redes sociales, pero sí con la ilusión de un capitalismo popular, que es un poco la gran apuesta y oferta de Milei a esos pobres que lo siguen, ¿no? La idea que ustedes están siendo apartados del capitalismo, yo los voy a incorporar con una economía que tiene el dólar, quitándose elementos idealizados por la sociedad argentina, que en el fondo quiere eso, ¿no? Todos somos argentinos, todos queremos consumir, todos estamos acá en este país para que nos vaya bien, no estamos acá para que nos vaya mal, el sueño argentino. Milei habla de la Argentina potencia, ¿no? Eso es un poco, pero bueno, más allá de lo que significa eso, es un poco esa venta, ¿no? Es la ilusión de que vamos a vivir mejor si liberamos a la Argentina de sus fuerzas. Eso después ya sabemos que no es tan fácil, pero... Bueno, no sé si quieren que empecemos a abrir un poco preguntas, no sé si alguno se anima a romper con el cero. Ahí la veo a Juli Sumi. No, desde acá desde el diario pregunto que la correlación de fuerzas en el Parlamento no es la misma que quedó Macri, por ejemplo, en el 2015, y que hay una particularidad ahí, él tiene 8 diputados o 8 senadores, digamos, 38 diputados, no tiene... está como obligado sí o sí para todo tipo de negociación y bueno, nada, pensar un poco si el rol del peronismo en esta ocasión no estaría más volcado a bueno, aprovechar esa circunstancia para establecer algún tipo de negociación o límite. Cuando digo negociación no es entregar, me imagino que sería imposible entregar YPF o la idea de privatizar todo lo que constituye el espíritu, digamos, del peronismo, sobre todo del panperonismo, como decimos nosotros, o bueno, o por lo menos tratar de llegar a algún tipo de limitación que lo obligue a tener que ir en ese plano a negociar algunas cuestiones. Sí, a mí me parece que, por un lado, sí también hay otra duda, otro interrogante, que es cómo va a lidiar Milei con esa psicología que conocemos, con eso,
con la negociación y los límites. Eso también es un interrogante, ¿no? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Se va a hacer una suerte de show de estar en como hacía Trump, ¿no? El modo Trump tenía algún límite y hacía un show de eso, de que él, el establishment, lo llevaba para su molino de outsider, aún estando dentro del gobierno. Pero sí, me parece que es un rol del peronismo. Para mí el peronismo tiene dos roles que también tienen que ver con sus dos territorios. Ese, que es quizás el tratar de limitar y de ver qué puede negociar, pero también hay otro que me parece que tiene que ver con lo territorial y con una resistencia de tipo más ciudadana, de movimientos sociales, bueno, ni hablar la cámpora, el quisilofismo, Patria Grande, ¿no? Me parece que ahí hay como dos estratos. Uno es lo que se puede hacer utilizando esa posibilidad de limitación y de negociación, y otra es cómo organizás toda la sociedad civil, si queremos, o toda esa zona, para que también esa resistencia tenga un apoyo importante y capaz en posibilidades de crecer, porque ahora tenés un 44%, ¿no? Pero eso quizás está en posibilidad de crecer a partir de que empiecen a surgir los heridos por Milei, que van a surgir, sean muchos o pocos, pero de establecer, el peronismo para mí tiene ese rol de empezar a estar expectante de que la propia sociedad civil lo reclame para ese rol quizás más dirigencial que apuntale todas esas decisiones que se tomen. Esto lo digo como un desconocimiento total, lo que imagino por sentido común, pero él sabe decir algo mejor. No, yo creo que sí, ese peronismo que decía Natalie, el más kirchnerista, digamos, ese seguramente va a ser parte de la nueva oposición. También creo que los radicales tienen aspiración a ser oposición, hay que ver qué pasa con los radicales, pero sin duda Juntos por el Cambio no va a poder ejercer ese rol y bueno, le va a tocar aparte del peronismo. Ahora, la pregunta que tengo sobre todo esto que describía Natalie es cómo se reorganiza el liderazgo del peronismo. Ya sabemos que Kicillof va a ser que tampoco la tiene fácil porque va a tener que enfrentar una discusión dentro de la provincia de Buenos Aires, donde hay por lo menos 3 o 4 grandes actores ahí, colectivos, los intendentes, el camporismo atrincherado en el recuerdo de Cristina, el propio Kicillof, que creo que quiere tomar más independencia, y creo que aparte le toca en este momento más independencia, pero bueno, hay un peronismo, el peronismo federal, el peronismo del interior, que sin duda va a querer sobrevivir en la nueva etapa. Creo que Massa, él mismo anunció que se retira de la política, Cristina está semi-retirada de la política, aunque siga como una figura medio espiritual. Por lo tanto, creo que el peronismo, por lo menos una primera etapa inmediata, que va a ser justamente la etapa más caótica del momento inicial del ajuste y del acomodamiento cambiario, va a entrar en medio de un debate, salvo que la situación caótica lo unifique rápidamente. Pero ahí también, bueno, eso también va a depender un poco de la habilidad de Milei, porque Milei debería evitar que eso suceda, ¿no? Y creo que por eso a mí me intriga mucho otra cosa que pasó en las últimas 24 horas, que son esos trascendidos de las reuniones de Guillermo Franco, el futuro ministro del Interior, con los gobernadores, porque para mí de todas las cosas que dijo Milei en la campaña, y que no forma parte obviamente del discurso más conocido, pero que lo dijo un par de veces, es el tema de la coparticipación federal, ¿no? Milei dice que no da más el sistema, en eso coincido con él, el sistema sí no da más, pero él dice queremos reformar la ley para que las provincias comiencen a recaudar. Si eso pasara, y si Milei de alguna forma le da a las provincias algo que le sirva a las provincias, ahí podemos entrar en una coalición interesante, o al contrario, puede haber un gran caos en ese punto. Yo creo que eso puede ser o muy álgido o la consagración de Milei, ¿no? Esa cuestión. Menem, de hecho, termina de perder en ese plano, ¿no? Cuando él en un momento quiere meterse con las provincias, pero lo que les ofrece no les gustó nada, y bueno, ahí se acaba un poco el menemismo y comienza la fase decadente. Milei quiere plantear esto de entrada. Entonces, es como un neomenemismo súper ambicioso en lo programático, que, como decía Natalie, viene avisando
no hay ningún subterfugio, ningún salariazo, acá es, vengo a ajustar a la casta con la motosierra, y eso también le da una legitimidad adicional a todo lo que vaya a hacer, pero bueno, hay un entramado acá súper complejo, y un presidente electo muy entusiasta que cree que lo puede hacer. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Yo quería agregar algo con Kicillof, porque claro, él está en una posición en donde tiene todas las fichas para ser alguien importante, dirigencial en el peronismo, pero a la vez va a tener esta situación medio incómoda de tener que negociar, de tener que sentarse a negociar porque es gobernador de la provincia, pero en términos, diría hasta literarios, es el enemigo perfecto porque es keynesiano, lo que más odia a Milei. O sea, el pensamiento, la matriz de Milei es economicista. Todo lo piensa en términos economicistas en línea con la escuela austríaca y algunos norteamericanos de esta línea de pensamiento. El matrimonio se piensa en términos economicistas, todo, ¿no? Esa es la grilla de pensamiento. Y odia a Keynes, es como Keynes es el mal. Bueno, está esa anécdota que se contaba que una señora le había hablado de Keynes y que le terminó como insultando, increpando. Imagínense esas reuniones con el keynesiano Kicillof, o sea, parece de película, es realmente el villano perfecto o el héroe, depende de qué mirada, de qué vereda lo vea uno, pero son el par perfecto, los dos economistas, los dos parados en las escuelas totalmente antitéticas del pensamiento económico del siglo XX. Es espectacular si no estuviésemos adentro de esta incógnita tan preocupante, pero digo, si uno lo mira de afuera es realmente increíble, impresionante. Lo que solemos dividir, yo creo que mal, pero no porque estoy totalmente de acuerdo con el 80%. Creo que siempre hay razón y emocionalidad, pero sí es claro, y me parece que esto lo dicen varios analistas políticos, que la interpelación actitudinal y emocional de este tipo de fenómenos es fundamental. No solamente por esta cosa de estoy enojado y vos estás enojado y hago una comunicación a partir de ahí, sino toda esta cuestión actitudinal de soy uno más. Soy un outsider, yo no soy un elitista de la política, no soy un profesional, no soy un privilegiado. Estamos en una época histórica donde los privilegios son el gran enemigo y el problema que tiene Argentina, pero no solamente Argentina, es que la política es la señal del privilegio, ¿no? No es los empresarios, no, sino la política. Entonces me parece que todos esos gestos, todas esas actitudes de Milei, de soy uno más, estoy entre la gente, no sé, Pañi hace poco hacía un análisis de que siempre tenía cosas en la mano, que los 4 de copas tienen cosas en la mano, entonces que eso era muy atractivo, no te digo. Entonces me parece que hay algo de lo actitudinal que es real, pero yo agregaría que lo que estamos pensando como resistencia también es algo del sentimiento, porque el sentimiento de frustración y de arrepentimiento también es un sentimiento a partir del cual la política puede operar, pero también va a ser un sentimiento, así como un sentimiento de enojo, de hartazgo, de deseo de algo nuevo, de enojo con el peronismo y con los políticos conocidos. También es muy probable que emerjan sentimientos de arrepentimiento, de desolación, que son también una incógnita porque no sabemos cómo puede reaccionar una persona que votó a Milei, que de repente ve que hay un montón de medidas que lo afectan, que no está mejor. Bueno, ¿cómo reacciona esa persona? También es un interrogante, ¿no? Me parece que ahí es donde aparece cualquier oposición que se quiera articular como tal para darle un sentido, porque lo que hizo Milei es darle un sentido a un sentimiento generalizado, de impotencia, de cansancio, de ganas de cambio radical. Bueno, ¿cuál va a ser la narración, el político, los dirigentes que le den un sentido a algo que también va a ser un sentimiento, que es, che, no, ¿cómo? Yo acá confié, le puse esperanza, pensé que iba a cambiar todo y estoy peor, ¿no? Y ahí me parece que hay algo que también el nosotros políticos, lo digo yo como peronista, es, te lo dije, ahí está una cuenta de Twitter que se llama Arrepentidos, de la libertad de avanza, ¿no? Y me parece que hay que tratar de reprimir eso, en pos de venite abrazo, ¿no? Esto aparte, como una cuestión no analítica, sino acá hablo más bien desde militante. Pero me parece que siempre hay sentimientos y racionalidad, pero que sí acuerdo con vos de que el nivel de interpelación afectiva y emocional de este tipo de expresiones de ultraderecha es algo fundamental. La operación psicológica, y hay mucho pensado de la filosofía también, psicopolítica, ¿no? La idea de la psicopolítica es algo muy importante para hacer política en el siglo XXI. Yo cuando te escuchaba me acordé, cuando arrancó el fenómeno Milei, me vi en medio de una charla donde había alguien de Juntos por el Cambio que decía
yo estoy de acuerdo con lo que dice Milei, pero no con sus formas. Y al lado había alguien del que había votado al Frente de Todos que decía, a mí me pasa lo contrario, yo estoy en contra de todo lo que dice Milei, pero me encanta la forma de Milei. Y creo que ese debate, la verdad que Milei, él armó algo nuevo en Argentina, porque el liberalismo conservador del pasado no había nunca logrado transmitir este tipo de emocionalidad antiprivilegios, como decía Dalí, que hoy prende tanto. Y él logró unir esas dos cosas, a esos dos votantes imaginarios, que tal vez los dos votaron a él finalmente, y no se lo hubieran imaginado en su momento, pero él logró algo muy potente, pero y estoy convencido que eso tuvo mucho que ver con el éxito de Milei de ese 30% inicial, pero el problema que tenemos ahora, pues como que eso ya pasó, ¿no? Es cómo se va a unir eso, que es lo que veníamos conversando antes, con la realidad, porque Milei no prometió nada, él sí, promete algo a futuro, ¿no? La Argentina potencia, el capitalismo popular, pero para el corto plazo Milei no está prometiendo nada. Sí va a empezar a prometer seguramente a diferentes sectores que van a querer sumar, porque tomando algo que decíamos antes, Milei ahora tiene que construir algo desde el poder. Él tiene que armar una coalición amplia, tiene muy pocos porotos en la Cámara de Diputados, en ningún lado tiene realmente elementos para poder implementar medidas, y todo eso es la promesa que va a tener que desplegar Milei, va a ir también en contra de buena parte de ese espíritu inicial. Así que, bueno, creo que esa va a ser la muñeca de Milei, ¿no? Si triunfa en eso, tenemos un Milei que va a durar bastante, porque de hecho lo que armó sienta la base para estar mucho tiempo en la política argentina. O sea, nadie arma en Argentina un partido de 30 puntos en 5 minutos y con 2 pesos para irse. Pero si no logra, digamos, sintonizar con esta asimetría que le va a alcanzar inmediatamente, bueno, se va a estancar, y ahí sí va a ser una gran incógnita todo esto, ¿no? Pero bueno, eso se llama liderazgo político, hay que ver si él lo tiene o no para hacer esto. El tema no es quedarse en resistencia, sino armar la contraofensiva, porque si no vamos a llegar dentro de 4 años simplemente resistiendo. Tengo una duda respecto a esto que decías. ¿Cuáles son los 2 años plazos que le otorga hoy a cualquier político, que se los hubiera otorgado a Massa también, esta sociedad? Porque pienso Morales, ¿no? Que habían hecho la elección y la habían ganado cómodamente en Jujuy, y al menos de un mes, con las primeras medidas, tuvo los problemas que tuvo, digamos. Daría la sensación de que cuando se habla de 6 meses, cuando se habla de... Es corto el plazo, me da la sensación de que está otorgando últimamente el electorado a sus referentes políticos. Yo a tu cuenta le agregaré algo más, porque si nos ponemos en malatoniano, la Argentina de los próximos años va a empezar a crecer, o sea, va a empezar a funcionar la energía, la minería, y eso ya lo saben todos, lo sabemos todos, que en Argentina le espera un lindo futuro. Ahora, el tema es si hay paciencia para eso, y sobre todo una paciencia donde se va a intentar reacomodar todo el sistema regulado de Unión por la Patria hacia uno totalmente liberado, que es básicamente la operación gubernamental básica que nos espera. Sí, la sociedad va a tener paciencia para eso. Y ahí un poco lo que decías vos, ¿cuánto la gente entendió que se le viene eso? Vos decís, nadie entendió eso. Yo no iría tan lejos, creo que mucha gente tal vez sí está dispuesta a tener un poco de paciencia para que llegue la ilusión del capitalismo popular. Ahora, realmente no sé cuánta es la gente que no sabe y cuánta es la gente que va a tener paciencia. Eso lo vamos a descubrir todos sobre la marcha, ¿no? Y bueno, Juan Malatón hablaba desde un punto de vista en el que vos no tenías entregadas las empresas que son la vaquita al capital privado. O sea, bueno, el Estado seguía de Vaca Muerta y PF, pero ahora resulta que este chin, o que va a ser ASAT, digo, pienso, no sé si eso va a derramar, digamos, como se decía antes, ¿no? Al margen de ese personaje, la ilusión de la Argentina que va a crecer era con inversión privada. Eso lo tenían claro Massa, Milei y también Bullrich. Yo creo que nadie estaba apostando a que el boom energético y minero iba a ser de la mano de la plata del Estado, que aparte no hay plata. Pero, bueno, una cosa era promover el ingreso de inversión privada, más o menos con el esquema como estaba, y otra era saneemos el sistema, liberemos todo, a ver qué pasa, para que luego entren las inversiones, que es lo que finalmente elegimos.
veremos. Hemos llegado, creo yo, que al final. Agradecemos a todos también que han estado acá, somos un montón. Queremos ser más la próxima, en diciembre volvemos, ojalá los volvamos a ver, que seamos muchos más, como dije. Y otra vez, gracias y vamos por adelante a ver para dónde vamos.